El sol de mediodía caía con fuerza sobre las calles empedradas de Ciudad de México, donde el bullicio de los vendedores ambulantes y el claxon de los taxis amarillos formaban la sinfonía cotidiana de la colonia Roma. Ana caminaba con paso apresurado, su falda floreada ondeando ligeramente al viento cálido que arrastraba el aroma de tacos al pastor desde un puesto cercano. Llevaba en la mano una bolsa de supermercado con los ingredientes para la cena: arroz, frijoles y un par de aguacates maduros. A sus 35 años, Ana era una mujer de estatura media, con el cabello negro recogido en una trenza práctica y ojos castaños que reflejaban una mezcla de determinación y cansancio acumulado. Habían pasado 10 años desde que se casó con Javier, un ingeniero de software que había escalado posiciones en una firma tecnológica multinacional. Al principio, todo parecía un sueño. La boda sencilla en el jardín de la casa de sus padres, con mariachis y tamales caseros. Javier era guapo, ambicioso, con esa sonrisa que iluminaba las reuniones familiares. Pero la vida en la ciudad grande había erosionado poco a poco esa ilusión. Javier trabajaba jornadas interminables, y Ana, que había dejado su empleo como maestra para cuidar de su hija pequeña, ahora malabaraba con el hogar y un trabajo a medio tiempo en una boutique de ropa en Polanco. Esa tarde, al llegar a su departamento en la avenida Insurgentes, Ana encontró a Javier revisando correos en su laptop, con una cerveza en la mano. La sala estaba desordenada, platos sucios en la mesa del comedor y juguetes de su hija Valeria esparcidos por el suelo. Valeria, de 8 años, jugaba en su habitación con una muñeca vieja que Ana había remendado una y otra vez. «Hola, amor», dijo Ana, besando la mejilla de Javier mientras dejaba las bolsas en la cocina. «¿Cómo te fue en el trabajo?» Javier levantó la vista brevemente, sin sonreír. «Bien, lo de siempre. Reuniones eternas con el equipo. El CEO anda de viaje, pero mañana regresa y hay que preparar la presentación». Sus ojos volvieron a la pantalla, tecleando con rapidez. Ana suspiró internamente. Últimamente, Javier parecía distante, como si el estrés del ascenso lo hubiera envuelto en una burbuja invisible. Se quitó los zapatos y se sentó a su lado, intentando iniciar una conversación. «Valeria necesita zapatos nuevos para la escuela. Los suyos ya no le quedan». «Luego vemos, Ana. No es el momento», respondió él sin mirarla. «¿Sabes que esta semana hay una boda en la empresa? El casamiento de Marco, el de Recursos Humanos. Nos invitaron a los dos». Ana parpadeó sorprendida. No era común que la incluyeran en eventos laborales de Javier. «Qué bien. ¿Cuándo es?» «El sábado. En un salón en Santa Fe. Será elegante, traje y todo». Javier la miró por fin, escaneándola de arriba abajo. «Tendrás que arreglarte un poco, ¿eh? No vayas con lo que usas todos los días». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Ana se miró las manos, callosas por el trabajo en la boutique y las tareas del hogar. «Tengo un vestido negro que me queda bien. Lo planché ayer». Javier soltó una risa seca. «Ese vestido parece de hace 10 años. No quiero que me hagas quedar mal delante de los jefes. Compra algo nuevo, usa la tarjeta». Ana sintió un nudo en la garganta. La tarjeta era para emergencias, no para caprichos, pero no discutió. Sabía que Javier estaba bajo presión. En cambio, asintió y se levantó para preparar la cena. Mientras picaba los tomates, pensó en cómo habían cambiado las cosas. Al principio, Javier la elogiaba por su sencillez, por ser la mujer real, en un mundo de apariencias. Ahora, esa misma sencillez era un defecto. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino. Ana llevó a Valeria a la escuela en el microbús abarrotado. Tal atendió clientes en la boutique, damas adineradas que probaban vestidos de diseñador sin pestañear por el precio, y por las noches buscó en internet opciones asequibles para la boda. Encontró un vestido en una tienda de segunda mano en el centro, un modelo sencillo de chifón azul marino, con mangas largas y un corte modesto que llegaba hasta las rodillas. Costaba poco, y con un par de accesorios que ya tenía, pendientes de perlas falsas y zapatos negros gastados pero limpios, podría pasar. No era glamoroso, pero era honesto, como ella.
El sábado llegó con un cielo nublado que amenazaba lluvia, típico de la temporada en la ciudad. Javier se arregló con esmero, traje gris impecable, corbata roja y el cabello peinado con gel. Ana se miró en el espejo del baño, ajustando el vestido. Le quedaba bien, aunque el azul había deslavado un poco con los lavados. Se aplicó un toque de lápiz labial rojo que había comprado en oferta y soltó su trenza, dejando que el cabello cayera en ondas suaves. ¿Lista?, preguntó Javier desde la sala impaciente. Sí, respondió ella, saliendo con una sonrisa forzada. En el camino al salón en Santa Fe, Javier no dejó de hablar de trabajo. El CEO, el señor Ruiz, podría estar ahí. Es clave impresionarlo. Si todo sale bien, me suben a gerente. Ana escuchaba en silencio, mirando por la ventanilla los rascacielos que se elevaban como gigantes de vidrio. Santa Fe era un mundo aparte, avenidas anchas, centros comerciales lujosos y valet parking en cada esquina. El salón de eventos era un edificio moderno, con fuentes iluminadas y jardines impecables. Al bajar del auto, Ana sintió el contraste. Su vestido sencillo entre las mujeres con escotes profundos y joyas relucientes. Entraron tomados de la mano, pero Javier la soltó pronto para saludar a colegas. La música de una banda en vivo llenaba el aire, y meseros con bandejas de canapés circulaban entre los invitados. Ana se quedó un poco apartada observando. Valeria estaba con la niñera, así que podía relajarse un poco. Pidió un vaso de agua con limón y se acercó a una mesa con bocadillos. De repente, oyó la voz de Javier cerca pero no dirigida a ella. Estaba con un grupo de hombres, riendo. «Mira esa de allá, la del vestido azul. Parece una mendiga en una boda de ricos. ¿Quién la invitó?» Los otros rieron, pero Ana sintió que el mundo se detenía. Se giró lentamente, y allí estaba Javier, con una copa en la mano, sin percatarse de que ella lo había oído. Peor aún, detrás de él, a solo unos pasos, una mujer de cabello plateado y vestido elegante observaba la escena con una expresión impasible. Era la esposa del CEO, doña Elena Ruiz, a quien Ana reconoció de una foto en la oficina de Javier. Sus ojos se encontraron por un instante, y en esa mirada, Ana vio no lástima, sino una comprensión profunda. El corazón de Ana latió con fuerza, un torrente de emociones, humillación, ira, tristeza. Como su esposo, el hombre que juró amarla en la salud y en la enfermedad, podía reducirla a eso. Se alejó hacia el jardín, el aire fresco calmando su respiración agitada. La noche apenas comenzaba, pero ya sabía que esa boda marcaría un antes y un después. Mientras las luces parpadeaban y la música seguía sonando, Ana se prometió a sí misma que no dejaría que esa humillación la definiera. Tenía que encontrar su voz, su fuerza, en medio de ese mundo que parecía juzgarla por su apariencia. La lluvia empezó a caer, fina al principio, como lágrimas contenidas. Ana se refugió bajo un toldo, observando a los invitados que corrían riendo. Javier seguía charlando, ajeno a todo, pero doña Elena, con una elegancia serena, se acercó despacio, extendiendo un chal para cubrirla. «No te preocupes, querida», dijo con voz suave pero firme. «Las verdaderas reinas no necesitan coronas para brillar». Ana levantó la vista, sorprendida. Esa conversación inesperada sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. La lluvia fina se intensificaba, convirtiendo el jardín del salón en un mosaico reluciente bajo las luces LED que parpadeaban como estrellas artificiales. Ana apretó los labios, sintiendo el frío del agua salpicar sus zapatos ya desgastados. El chal que doña Elena le extendía era de cachemira suave, con un aroma sutil a perfume caro, como jazmín mezclado con vainilla. Lo tomó con manos temblorosas, cubriéndose los hombros mientras el nudo en su garganta se aflojaba un poco. «Gracias», murmuró Ana, su voz apenas audible por encima del rumor de la música y las risas distantes de los invitados que se resguardaban en el interior del salón. Miró a la mujer frente a ella. Doña Elena Ruiz, de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño impecable y un vestido negro que caía con gracia sobre su figura esbelta.
No era la típica esposa de ejecutivo. Había algo en su mirada, un fuego sereno que contrastaba con la frialdad de los demás. Elena sonrió con calidez, sin la condescendencia que Ana temía. No hay de qué. Esta lluvia de octubre en Santa Fe siempre sorprende. ¿Quieres entrar? O podemos quedarnos aquí, si prefieres. El humo de los cigarros y las charlas superficiales pueden ser abrumadores. Ana dudó, pero el gesto amable la impulsó a asentir. Caminaron juntas hacia un rincón cubierto del jardín, donde unas sillas de mimbre estaban protegidas por un toldo amplio. El aire olía a tierra mojada y a las flores de bugambilia que trepaban por las paredes de ladrillo visto. Se sentaron, y Elena pidió a un mesero 2 tazas de chocolate caliente, que llegó en porcelana fina con un toque de canela. «Soy Elena», dijo, aunque Ana ya lo sabía. «Esposa de Roberto Ruiz, el CEO de la empresa de tu esposo. Y tú eres Ana, ¿verdad? Javier me ha hablado de ti en alguna reunión, aunque no con los detalles que mereces». Ana sintió un rubor subirle a las mejillas, no por el elogio, sino por el recuerdo de las palabras de Javier. ¿Cuántas veces habría él minimizado su vida en esas conversaciones de oficina? Sí, soy Ana, encantada, no esperaba esto, que me reconociera. Elena sorbió su chocolate, sus ojos fijos en Ana con una curiosidad genuina. La gente como yo nota lo que otros ignoran. Vi tu expresión cuando Javier dijo eso. Fue cruel, innecesario, pero no eres la primera en pasar por algo así. Mi esposo también tuvo sus días de arrogancia cuando subía en la escalera corporativa. El poder cambia a las personas, o al menos las presiona hasta que se quiebran. Ana bajó la vista a su taza, el vapor ascendiendo como sus emociones contenidas. Recordó las noches en que Javier llegaba tarde, oliendo a café de oficina y estrés, y ella lo esperaba con la cena recalentada. No es solo hoy. Últimamente todo es sobre el trabajo, sobre impresionar, sobre ascender. Yo solo intento mantener las cosas en pie. Valeria, nuestra hija, la casa, mi trabajo en la boutique, pero él me ve como un estorbo, como si mi forma de ser no encajara en su mundo nuevo. Elena asintió, su expresión empática. Entiendo. Yo empecé como secretaria en una firma pequeña en los 70, cuando las mujeres como nosotras no teníamos muchas opciones. Me casé con Roberto pensando que sería un equipo, pero el éxito lo absorbió. Tuve que encontrar mi propio camino. Clases de arte, voluntariado en una fundación para mujeres emprendedoras. No esperé a que él me validara. ¿Y tú? ¿Qué te apasiona, Ana? Más allá de la rutina. La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué la apasionaba? Hacía años que no se lo preguntaba. Antes era maestra de primaria, en una escuela pública en Iztapalapa. Me encantaba ver cómo los niños absorbían el mundo, cómo una historia bien contada podía cambiar su día. Pero cuando nació Valeria lo dejé todo. Javier dijo que era temporal, que él ganaría más. Ahora, con el trabajo a medio tiempo, apenas sobrevivo. Sueño con volver a enseñar. Quizás abrir un taller de lectura para niños de bajos recursos, pero parece un lujo imposible. Elena se inclinó hacia adelante, su voz ganando intensidad. No es un lujo, es una necesidad. Mira, yo fundé un programa hace 10 años, Mujeres que Inspiran. Ayudamos a mujeres como tú a retomar sus carreras, con becas, cursos y mentoreo. Nada de caridad condescendiente. Es empoderamiento real. Podrías encajar perfectamente. ¿Has pensado en inscribirte? Ana parpadeó, el corazón acelerándose. ¿Una oportunidad así? Sonaba demasiado bueno en medio de su caos. No sé. Javier no lo aprobaría. Él quiere que me enfoque en la familia, en no distraerlo. Entonces, ¿por qué no empiezas sin su aprobación?, replicó Elena con gentileza firme. El matrimonio es un partnership, no una jaula. He visto a demasiadas mujeres como tú apagarse por complacer. Tú tienes fuego, Ana. Lo vi en cómo te mantuviste erguida después de ese comentario. Ven a una reunión nuestra la próxima semana. Te paso mi tarjeta. Extendió una tarjeta negra con letras doradas, y Ana la tomó, sintiendo un cosquilleo de posibilidad.
Dentro del salón, la banda tocaba un vals moderno, y las voces de los invitados se filtraban como un eco lejano. Javier seguía en su grupo, ajeno, riendo con un colega sobre bonos y promociones. La conversación fluyó entonces hacia temas más ligeros: la infancia de Elena en Guadalajara, las anécdotas de Ana con Valeria en el parque de Chapultepec. Por primera vez en meses, Ana se sintió vista, no como la esposa de alguien, sino como ella misma. La lluvia cesó dejando un arcoíris tenue sobre los rascacielos de Santa Fe, y Elena se levantó ajustando su chal. Piénsalo, Ana, llámame. Y recuerda, las mendigas no construyen imperios, las mujeres decididas sí. Ana la vio alejarse hacia el salón, donde Roberto Ruiz la esperaba con un beso en la mejilla. El contraste era evidente. Una pareja que, a pesar de todo, parecía equilibrada. Ana se quedó un momento más en el jardín, el chal aún sobre sus hombros. El peso de la humillación se aligeraba, reemplazado por una semilla de determinación. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si podía reclamar su vida sin esperar permiso? Regresó al interior, el vestido azul ahora salpicado de gotas, pero con la cabeza en alto. Javier la vio y se acercó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahí estás, ¿dónde te metiste? Ven, quiero presentarte a alguien». Ella asintió, pero en su mente, las palabras de Elena resonaban. Esa noche, mientras bailaban un vals torpe en la pista, Ana decidió que no sería la última vez que hablaría con ella. La boda continuaba, con brindis y promesas de futuro, pero para Ana, el verdadero cambio acababa de empezar. En las calles congestionadas de la Ciudad de México, donde los sueños se entretejían con la supervivencia diaria, ella comenzaría a tejer el suyo propio, hilo a hilo, obstáculo a obstáculo. Los días siguientes a la boda transcurrieron en un ajetreo familiar que Ana conocía demasiado bien. El tráfico matutino de insurgentes, con sus micros y peceros zigzagueando entre autos impacientes, y el sol implacable filtrándose por las cortinas raídas de su departamento. Valeria corría de un lado a otro, pidiendo ayuda con su mochila escolar, mientras Ana preparaba el desayuno: huevos revueltos con tortillas de maíz y un vaso de leche chocolatada para la niña. Javier, aún con el traje arrugado de la noche anterior, revisaba su teléfono en la mesa, murmurando sobre correos pendientes. «Anoche te desapareciste un rato», dijo él sin levantar la vista, sorbiendo su café negro. «¿Todo bien?». Ana vertió el jugo de naranja en un vaso, midiendo sus palabras. El recuerdo del comentario en la boda ardía como una brasa, pero no era el momento de avivar el fuego, no cuando Javier parecía tan ajeno, tan envuelto en su burbuja de ambiciones. «Sí, solo necesitaba aire». La lluvia me sorprendió. Él asintió vagamente, ya distraído por una notificación. «Hoy hay reunión con Ruiz. Si sale bien, me confirman el ascenso. Podríamos mudarnos a un mejor barrio, quizás Condesa o algo así. Ya no aguantaría más este tráfico infernal». Ana sintió un pinchazo en el pecho. Un mejor barrio. Sonaba a promesa, pero para ella implicaba dejar la red de vecinas que la ayudaban con Valeria, el mercado local donde regateaba precios. Asintió de todos modos, besando la frente de su hija antes de enviarla al autobús escolar. «Éxito en la reunión», le dijo a Javier, aunque su voz sonaba hueca. Sola en la cocina, con el fregadero lleno de platos, sacó la tarjeta de Elena del bolso. Las letras doradas brillaban bajo la luz fluorescente. «Mujeres que inspiran, Elena Ruiz». Sus dedos temblaron al marcar el número. ¿Y si era un error? ¿Y si Javier tenía razón y su lugar era solo en casa? Pero la voz serena de Elena en la boda la impulsaba. «Llámame», había dicho. «Hola, Ana», respondió Elena al segundo tono, como si esperara la llamada. «Me alegra que hayas decidido contactarme. ¿Quieres venir a la reunión de mañana? Es en mi fundación, en Polanco, a las 10 de la mañana». Ana tragó saliva mirando el reloj. Su turno en la boutique empezaba a las 11, pero podía ajustarse. «Sí, iré, gracias». La fundación ocupaba una casona colonial restaurada en la calle Masaryk, rodeada de boutiques de lujo y cafés con terrazas llenas de ejecutivos. Ana llegó en el metro,
sudando bajo su blusa de algodón y falda vaquera, el bolso viejo colgando de su hombro. El contraste con Santa Fe la golpeó de nuevo. Aquí. El aire olía a panadería artesanal y a las flores de los maceteros, no a escape de autos. Elena la recibió en la puerta con un abrazo cálido, vestida en un conjunto casual de lino blanco. «Pasa, querida. Hoy tenemos un grupo pequeño, perfecto para empezar». La sala de reuniones era luminosa, con paredes pintadas de un azul suave y mesas redondas cubiertas de manteles bordados. Alrededor de una de ellas sentaban 4 mujeres. Una joven de unos 25, con piercing en la nariz y cabello teñido de rojo. Una madre de mediana edad con ojeras profundas. Una profesional en traje sastre, garabateando en un cuaderno. Y una señora mayor con un chal indígena tejido a mano. Todas la miraron con curiosidad, no con juicio. «Chicas, les presento a Ana», dijo Elena, sentándose a su lado. «Viene de la boda de Marco, y ya sé que tiene mucho que aportar. Ana, esta es Laura, que dejó su carrera en marketing para criar hijos. Sofía, emprendedora en un taller de joyería. Marta, abogada que busca reconvertirse. Y Rosa, nuestra veterana que fundó una cooperativa de artesanas en Oaxaca, pero ahora vive en la ciudad». Ana saludó con una sonrisa tímida, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Se sentó, aceptando una taza de té de manzanilla que una voluntaria le ofreció. Elena inició la charla con una pregunta simple. «¿Qué te trajo aquí hoy?». Las respuestas fluyeron como un río contenido. Laura habló de su esposo, un contador que la veía como la reina del hogar, pero no como igual. Sofía confesó el miedo a fallar en su negocio, con deudas acumuladas por la pandemia. Marta mencionó el techo de cristal en su firma, donde las mujeres ascendían menos. Rosa, con voz ronca por años de trabajo en el campo, compartió cómo había luchado contra el machismo familiar para educar a sus hijas. Cuando le tocó a Ana, las palabras salieron atropelladas al principio. «Yo soy maestra de profesión, pero lo dejé por mi familia. Mi esposo, Javier, trabaja en una empresa grande y anoche en una boda. Dijo algo que me dolió. Me llamó mendiga delante de todos, sin darse cuenta de que su jefa estaba oyendo. Me siento atrapada, como si mi vida se redujera a limpiar y esperar». El silencio que siguió no fue incómodo, era solidario. Laura extendió la mano sobre la mesa. «A mí me pasó algo parecido. Mi marido me dijo que no necesitaba jugar a la empresaria. Pero aquí aprendí que el primer obstáculo es uno mismo, el miedo a soltar». Elena intervino con calma. «Exacto. Hoy hablaremos de eso, identificar barreras y trazar un plan. Ana, para ti, ¿cuál es el primer paso? ¿Volver a enseñar? ¿Un curso?». Ana pensó en su viejo sueño del taller de lectura. Un curso de actualización pedagógica, quizás. Pero con mi horario y Valeria, es complicado. Sofía sonrió. «Yo empecé con clases en línea de noche. Hay becas aquí. Y el apoyo. Nos cubrimos turnos para los niños». La sesión duró 2 horas, llena de risas y lágrimas contenidas. Elena les asignó tareas. Escribir 3 metas personales y compartirlas la próxima semana. Al salir, Ana se sentía más ligera, como si el peso de la humillación se hubiera diluido en las historias ajenas. Elena la acompañó a la puerta. «Bienvenida al club. Llámame si Javier complica las cosas. Recuerda, el cambio empieza en ti». De regreso en el metro, con el vagón balanceándose entre estaciones, Ana sacó su teléfono y buscó cursos en la UNAM. El entusiasmo burbujeaba, pero la realidad la golpeó al llegar a casa. Javier ya estaba allí, temprano por una vez, con una botella de tequila en la mesa y el rostro tenso. «¿Dónde andabas?», preguntó, sirviéndose un trago. «Te llamé 3 veces». «Tenía una cita», dijo Ana colgando su bolso, «con una amiga de la boda. Nada importante». Él frunció el ceño, el ascenso fresco en su mente. «No me mientas. Vi tu ubicación en el teléfono». «¿Polanco? ¿Qué hacías ahí? ¿Comprando ropa que no necesitamos?». Ana se sentó frente a él, el corazón latiendo fuerte. Era el momento de plantar la semilla. No era compra, era una reunión para mujeres.
Quiero retomar mis estudios, Javier. Volver a ser maestra. Él soltó una risa incrédula, el tequila nublando su juicio. ¿Estás loca? ¿Ahora? Con mi promoción en puerta, ¿tú queriendo distraerte? Quédate en casa, Ana. Eso es lo que hacemos las familias normales. Las palabras dolieron, pero no como antes. Ana respiró hondo, recordando las voces de la fundación. No es distracción, es mi vida. Y si no lo entiendes, tendré que hacerlo sola. Javier se levantó, furioso, pero ella no retrocedió. Esa noche, mientras Valeria dormía, Ana escribió sus metas en un cuaderno viejo. Curso en línea, taller para niños, independencia. El skyline de la ciudad titilaba por la ventana, un recordatorio de que en medio del caos había espacio para crecer. El obstáculo era real, la resistencia de Javier, el miedo a fallar, pero por primera vez Ana veía aliados, no solo Elena, sino a sí misma. El camino apenas comenzaba con curvas impredecibles, pero ella avanzaría, paso a paso, hacia la mujer que siempre había sido. Las semanas siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio para Ana, como caminar por las aceras irregulares de la colonia Roma, esquivando charcos después de una tormenta repentina. El tráfico de la Ciudad de México parecía reflejar su vida, caótico, impredecible, pero con momentos de fluidez si uno sabía sortear los atascos. Cada mañana, mientras el sol se filtraba por las persianas del departamento, Ana se levantaba antes de que Valeria despertara, preparando el café en la estufa de gas que a veces fallaba con un chisporroteo. Javier salía temprano hacia la oficina en Santa Fe, su maletín en mano y un beso rápido en la mejilla que ya no calentaba el corazón. Ana había inscrito en un curso en línea de actualización pedagógica en la UNAM, gracias a la beca que Elena le había gestionizado. Las clases eran de noche, 3 veces por semana, y duraban hasta las 10. Eso significaba que la niñera, una vecina de confianza llamada Lupita, se quedaba con Valeria hasta que Ana regresara. El costo era mínimo, pero el tiempo era su verdadero obstáculo. Después de un día en la boutique, atendiendo a clientas que probaban blusas de seda importada, llegaba exhausta, con los pies hinchados por los zapatos bajos que usaba para estar de pie horas. Una tarde de noviembre, con el aire fresco trayendo el olor a hojas secas de los jacarandas que caían en las calles de Insurgentes, Ana llegó a casa más tarde de lo habitual. La boutique había tenido una avalancha de ventas por el Buen Fin, y su jefa la había retenido para un inventario. Valeria la recibió en la puerta, con su uniforme escolar arrugado y una mochila a cuestas. «Mami, Lupita se fue hace rato. Hice la tarea sola», dijo la niña con esa mezcla de orgullo y cansancio que Ana reconocía en sí misma a esa edad. Ana la abrazó, sintiendo el peso de la culpa como un yugo. «Eres una campeona, mi amor. Vamos a calentar las enchiladas que sobran». Javier entró poco después, con el rostro surcado por líneas de fatiga. Su ascenso se había confirmado. Ahora era gerente junior, con un bono que prometía un colchón financiero. Pero en lugar de celebrar, su humor era volátil, como el cielo nublado que amenazaba con llover de nuevo. Se dejó caer en el sofá aflojando la corbata. «¿Otra vez tarde?», preguntó sin preámbulo, mientras Ana servía la cena en platos de cerámica gastada. «Fue el trabajo», explicó ella, sentándose con Valeria a su lado. «Pero el curso va bien. Hoy vi un módulo sobre metodologías inclusivas. Me hace recordar por qué amaba enseñar». Él bufó, pinchando una enchilada con el tenedor. «Ese curso». «¿Para qué? Con mi sueldo nuevo no necesitas trabajar en esa boutique de pacotilla. Quédate en casa como debe ser. Valeria te necesita más que a tus metodologías». Valeria miró a su padre, confundida, y Ana sintió el nudo familiar en el estómago. La niña era su ancla, pero también su vulnerabilidad. «No es solo por mí, Javier. Quiero que Valeria vea que una mujer puede hacer más que cocinar y limpiar, que puede perseguir sueños». Él levantó la vista, los ojos entrecerrados por la irritación. «Sueños que nos cuestan dinero y tiempo. ¿Sabes lo que dicen en la oficina? Que el gerente nuevo tiene una esposa que juega a la estudiante.
No me hagas quedar como un tonto. Las palabras cortaron profundo, evocando la boda, el jardín mojado y la mirada de Elena. Ana respiró hondo, recordando las sesiones en la fundación. La próxima reunión era en 2 días, y había prometido compartir sus metas con el grupo. No es un juego, es real, y si te avergüenzo, quizás sea hora de que mires cómo me has tratado tú. Valeria se removió incómoda, y Javier calló terminando su plato en silencio. Esa noche, mientras la niña dormía, Ana se sentó en la cocina con su laptop vieja, el ventilador zumbando contra el calor residual del día. El módulo del curso era sobre dinámicas de grupo en el aula, y mientras leía, lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. No por debilidad, sino por la claridad. Javier la veía como un accesorio en su ascenso, no como socia. Al día siguiente, la fundación en Polanco era un refugio. El aroma a café de olla y pan dulce recién horneado llenaba la sala, donde las mujeres se reunían alrededor de la mesa con cuadernos abiertos. Elena presidía, con su habitual elegancia, vestida en una blusa de algodón bordada que recordaba sus raíces tapatías. «Ana, nos dijiste que escribirías 3 metas», dijo Elena, pasándole la palabra con una sonrisa alentadora. Ana se aclaró la garganta. El grupo atento. Laura ahora tomaba un curso de contabilidad nocturno. Sofía había vendido su primera pieza de joyería en un mercado local. Marta negociaba un ascenso en su firma. Rosa tejía mientras planeaba un taller comunitario. Mi primera meta es terminar el módulo este mes. La segunda, armar un plan para el taller de lectura con niños de la colonia. Y la tercera, confrontar a Javier de verdad, sin retroceder. Aplausos suaves llenaron la habitación, y Laura compartió su propia lucha. Su esposo había reaccionado mal al principio, pero una charla honesta lo había calmado. Dile cómo te sientes, no lo ataques. Usa yo en lugar de tú. Funcionó conmigo. Sofía añadió, y si no escucha, busca apoyo legal. Aquí en la fundación tenemos asesoras. No estás sola. Elena asintió, sus ojos brillando con orgullo. Exacto. El obstáculo mayor no es el esposo, es el miedo interno. Pero mírate, Ana. Ya estás avanzando. La próxima semana, traigamos a Valeria. Hay un taller para madres e hijas. Al salir, con el sol de mediodía calentando las banquetas de Masaryk, Ana se sintió fortalecida. El metro la llevó de vuelta a la realidad. Vagones abarrotados, vendedores ofreciendo chicles y periódicos. En casa, preparó una cena especial. Mole poblano con arroz, un plato que su madre le había enseñado para suavizar el terreno con Javier. Él llegó tarde, oliendo a cena de oficina y a la colonia que usaba para impresionar. «Huele increíble», dijo, sorprendido, sentándose. Ana esperó a que Valeria se retirara a su habitación antes de hablar. «Javier, necesitamos platicar. Sobre nosotros, sobre mí». Él tensó la mandíbula, pero no interrumpió. «Dime». Desde la boda me he sentido invisible. Tus palabras me dolieron, y no solo esa noche. Quiero crecer, ser más que la esposa que espera. El curso no es una fase, es mi camino. Si no lo apoyas, al menos no lo sabotees. Él se pasó la mano por el cabello, el conflicto evidente en su rostro. El ascenso lo había cambiado, pero bajo la superficie, Ana vio al hombre con quien se casó, ambicioso, pero inseguro. No quiero perderte, Ana, pero el mundo allá afuera es duro. ¿Y si fallas? ¿Y si nos afecta? Es mi riesgo, replicó ella, firme pero suave. Como tú tomas los tuyos en el trabajo, podemos ser un equipo de nuevo si lo intentas. Javier suspiró, extendiendo la mano sobre la mesa. Está bien, apoyaré el curso, pero nada de locuras que nos desequilibren. Era un comienzo frágil, como el primer rayo de sol después de la lluvia. Ana apretó su mano, sintiendo una chispa de esperanza. Esa noche, mientras la ciudad ronroneaba con sus luces lejanas, escribió en su cuaderno: «Progreso, una conversación ganada». Los obstáculos persistían, el cansancio, las dudas, la dinámica familiar, pero con el apoyo de Elena y el grupo, Ana avanzaba. En las venas de la metrópoli,
Donde miles luchaban por sus sueños, ella tejía el suyo, obstáculo tras obstáculo, hacia una versión más fuerte de sí misma. La lluvia otoñal golpeaba la ventana, un ritmo que ahora parecía un acompañamiento, no una barrera. El diciembre llegó a la Ciudad de México, envuelto en un manto de contaminación espesa, que teñía el cielo de un gris opaco y hacía que el aire en las calles de Insurgentes se sintiera pesado, como si la urbe misma exhalara cansancio. Ana caminaba hacia la escuela de Valeria, con el bolso cargado de libros del curso y una bufanda raída alrededor del cuello para combatir el frío atípico que calaba hasta los huesos. Las jacarandas ya habían perdido sus flores, dejando las banquetas cubiertas de hojas crujientes que se pegaban a los zapatos. A sus 35 años, Ana notaba cómo su paso se había vuelto más firme, menos encorvado por el peso invisible de la rutina, aunque el agotamiento seguía ahí, acechando en las ojeras que el maquil económico no lograba disimular. El curso en línea avanzaba a buen ritmo. Ya había completado 2 módulos, y las lecturas sobre pedagogía inclusiva le devolvían un entusiasmo olvidado, como redescubrir un libro favorito en un estante polvoriento. En la fundación, las reuniones semanales se habían convertido en su ancla. Elena la había integrado al taller para madres e hijas, y esa tarde, Ana llevaría a Valeria por primera vez. La niña, con sus coletas desordenadas y una mochila con estampado de Hello Kitty, saltaba a su lado, ajena al torbellino interno de su madre. «¿Qué vamos a hacer, mami?», preguntó Valeria, apretando la mano de Ana, mientras cruzaban un paso peatonal abarrotado, con vendedores de elotes asados gritando sus ofertas. «Un taller divertido. Pintaremos y leeremos cuentos, como cuando te contaba historias antes de dormir», respondió Ana, sonriendo pese al nudo de nervios. Javier había accedido a su proyecto, pero sus comentarios seguían pinchando. «¿No es mucho para Valeria? Déjala jugar en paz». Llegaron a la fundación en Polanco, justo cuando el sol se ponía temprano, tiñendo las fachadas coloniales de un naranja sucio por el smog. Elena la recibió en la puerta con un abrazo entusiasta, su chal de lana bordado contrastando con el lujo discreto de la calle Masaryk. «Bienvenidas. Valeria, ven, te presento a las otras niñas. Ana, pasa, el grupo ya está reunido». La sala estaba transformada. Mesas bajas cubiertas de papeles, crayones y libros ilustrados con tapas coloridas. Alrededor, una docena de madres y sus hijas charlaban en voz baja, el aroma a chocolate caliente y galletas de nuez flotando en el aire. Laura estaba allí con su hija menor, una niña de 6 años que dibujaba un sol torcido. Sofía ayudaba a una adolescente a pegar brillantina en una manualidad. Rosa, la veterana, tejía un brazalete mientras contaba anécdotas de su cooperativa en Oaxaca, su voz ronca tejiendo risas. Valeria se unió rápido a un círculo de niñas, riendo mientras elegían colores para un mural colectivo sobre sueños de familia. Ana se sentó con el grupo de madres, aceptando una taza humeante. Elena inició la sesión con una dinámica. Cada una compartía una meta familiar, y las hijas dibujaban cómo la imaginaban. «Mi meta es equilibrar el trabajo y la casa sin sentirme culpable», dijo Ana cuando le tocó, su voz ganando fuerza. «Quiero que Valeria vea que las mamás pueden ser fuertes y soñar grande». Las otras asintieron, y Laura añadió, «Yo estoy igual. Mi esposo dice que el taller es pérdida de tiempo, pero mira a mi niña, está radiante dibujando». La tarde fluyó en un remolino de creatividad. Las niñas leyeron en voz alta un cuento de Laura Esquivel sobre mujeres valientes, y las madres discutieron cómo integrar esos valores en el hogar. Valeria creó un dibujo de Ana como supermaestra con capa, y al final lo pegó en la pared con orgullo. Ana sintió un calor en el pecho, un bálsamo contra las dudas que Javier sembraba. Pero el equilibrio se rompió esa noche, al volver a casa. El departamento en Insurgentes estaba en penumbras, solo iluminado por la tele que parpadeaba con un partido de fútbol. Javier estaba en el sofá, con una cerveza en la mano y el rostro endurecido por el estrés. Su ascenso traía más responsabilidades, reuniones hasta tarde, presiones de Ruiz para optimizar el equipo.
Valeria corrió a saludarlo mostrando su dibujo con entusiasmo. «Mira, papi, mamá es una heroína». Javier lo tomó frunciendo el ceño. «Bonito, mija, pero ¿otra vez en ese lugar? Ana, ¿no dijimos que era temporal?» Ana colgó su abrigo, el frío de la calle aún en sus huesos. «No es temporal. Hoy fue increíble. Valeria aprendió tanto, y yo. Avancé en mi plan para el taller de lectura. Podríamos hacerlo en la colonia, con niños del vecindario». Él se levantó dejando la botella en la mesa con un golpe seco. «En la colonia, con esos mocosos de la calle. Ana, piénsalo. Yo estoy lidiando con contratos millonarios, y tú quieres jugar a la maestra comunitaria. ¿Qué dirá Ruiz si se entera? Ya hay chismes en la oficina sobre la esposa activista». El tono era acusador, y Ana sintió la ira subir como bilis. Recordó las palabras de Sofía en la fundación: «Si no escucha, busca apoyo». Pero no quería escalar, no con Valeria oyendo desde su habitación. «No son chismes, Javier. Es mi vida. Tú tienes tu carrera. ¿Por qué no puedo tener la mía? Elena dice que hay fondos para empezar pequeño». Al oír el nombre, Javier palideció. «Elena Ruiz, ¿estás usando a mi jefa para tus caprichos? ¿Le contaste lo de la boda?» «Dios, Ana, me estás saboteando». «No es sabotaje», replicó ella, la voz temblando pero firme. «Es apoyo. Ella ve potencial en mí, algo que tú has olvidado. Si no lo entiendes, al menos no lo arruines para Valeria». Él se pasó las manos por el rostro, el conflicto evidente, el hombre ambicioso chocando con el esposo inseguro. «Mira, el bono de fin de año viene grande. Podemos viajar, mejorar la casa. ¿Por qué complicarlo con esto?» Ana se acercó buscando sus ojos. «Porque no quiero una vida de bonos si significa apagarme. Somos un equipo, o al menos lo éramos. Ayúdame, o déjame intentarlo sola». Javier suspiró derrotado por el momento y la abrazó torpemente. «Está bien, prueba con el taller, pero si interfiere, lo paramos. No quiero perder lo que hemos construido». Era una tregua frágil como el puente peatonal sobre Insurgentes durante un atasco, inestable, pero transitable. Esa noche, mientras Valeria dormía con su dibujo bajo la almohada, Ana se sentó en la cocina con su laptop. El skyline de la ciudad parpadeaba a lo lejos, luces de Navidad tempranas en los edificios altos. Escribió un borrador para el taller, sesiones gratuitas en el parque de la colonia, con cuentos y dinámicas para 10 niños. El obstáculo de Javier persistía, un muro de resentimiento que amenazaba con crecer. Pero el apoyo de la fundación, Elena, las mujeres, ahora Valeria, la impulsaba. Envió el plan a Elena por correo, y la respuesta llegó rápida. «Aprobado. Empezamos en enero. Tú puedes, Ana». Al día siguiente, en la boutique de Polanco, mientras doblaba un suéter de cachemira para una clienta indiferente, Ana sintió la semilla de duda. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si el taller fallaba y todo se desmoronaba? Pero al salir, con el sol invernal filtrándose entre los rascacielos, vio a una madre con su hijo en el metro, compartiendo un pan dulce. Era un recordatorio. El crecimiento dolía, pero valía la pena. Los días se acortaban hacia las fiestas, trayendo promesas y tensiones, pero Ana avanzaba, tejiendo su red de aliados contra el viento frío de la ciudad. El verdadero desafío apenas se asomaba, en las sombras de la ambición compartida y el amor erosionado. El enero en la Ciudad de México se presentó con un frío traicionero que se colaba por las rendijas de las ventanas del departamento en Insurgentes, haciendo que Ana se acurrucara bajo las cobijas extra antes de que el despertador sonara a las 6. El smog matutino cubría las calles como una niebla densa, y el sonido de los vendedores de tamales calientes se mezclaba con el ronroneo de los motores en el tráfico interminable. Ana se levantó con los músculos entumecidos, no solo por el clima, sino por la anticipación. Hoy era el primer día del taller de lectura en el parque de la colonia Roma, un espacio verde rodeado de cafés bohemios y edificios art déco que contrastaban con la pobreza de algunos vecinos. Había pasado el último mes puliendo el plan con Elena y el grupo de la fundación.
Sofía le había donado libros ilustrados de segunda mano. Laura imprimió folletos en su oficina. Y Rosa trajo mantas tejidas para que los niños se sentaran en el suelo. Valeria, emocionada, ayudaba a empacar las mochilas con crayones y cuentos. «Mami, ¿vendrán todos los niños del parque?», preguntaba la niña, mientras Ana preparaba el atole de avena para el desayuno. «Solo los que quieran, mi amor. Lo importante es empezar», respondía Ana, aunque por dentro dudaba. ¿Y si nadie venía? ¿Y si Javier usaba eso como excusa para detener todo? Él había estado distante desde Navidad, sumido en reuniones con Ruiz sobre un nuevo proyecto de software que prometía bonos sustanciales. Sus conversaciones se reducían a lo práctico. «¿Dónde está mi camisa limpia?», o «Valeria necesita uniformes nuevos». El abrazo de tregua de diciembre parecía olvidado, erosionado por el estrés laboral. El parque estaba a unas cuadras, un oasis de bancas oxidadas y árboles de eucalipto que goteaban condensación. Ana llegó temprano, extendiendo una lona bajo un gazebo improvisado, con una mesa plegable cargada de libros, El Principito, cuentos de Sor Juana y fábulas mexicanas con ilustraciones coloridas. El aire olía a tierra húmeda y a los puestos de quesadillas que abrían al mediodía. Valeria colocaba carteles hechos a mano. «Taller gratuito de cuentos. Imagina y crea». A las 10, 3 niños aparecieron, 2 hermanos de 7 y 9 años, hijos de una lavandera del barrio, y una niña tímida de 6, vecina de Lupita. No eran los 10 que Ana soñaba, pero era un comienzo. Se sentaron en círculo, y Ana inició con una historia sobre una niña que construía castillos con palabras. Sus voces infantiles respondían, riendo cuando la protagonista vencía al dragón de las dudas. Valeria participaba, leyendo un párrafo con orgullo, sus ojos brillando como el sol que intentaba romper las nubes. «Otra vez», pedía el mayor de los hermanos al final, y Ana prometió más para la próxima semana. El corazón le latía con una alegría pura, como si hubiera redescubierto un músculo atrofiado. Mientras recogían, una madre se acercó, una mujer de unos 40 con delantal manchado. «Gracias, señora. Mi hijo no habla mucho en casa, pero aquí se soltó. ¿Volverá a ser viernes?» «Sí, todos los viernes», aseguró Ana, intercambiando números. Era real. El taller funcionaba. Un hilo de conexión en la red tejida con el apoyo de Elena. Pero el entusiasmo se desinfló al llegar a casa. Javier estaba allí, de regreso temprano por un corte de luz en la oficina, sentado en la cocina con una taza de café frío. Valeria corrió a contarle sobre el día, agitando un dibujo de un castillo flotante. «Papi», leí en voz alta. «Mamá fue la mejor narradora». Él sonrió a la niña, pero sus ojos se clavaron en Ana con frialdad. «¿Ya terminaste tu jueguito?» En la oficina hoy Ruiz mencionó algo raro. Dijo que su esposa anda promoviendo causas con esposas de empleados. ¿Estás detrás de eso? ¿Le contaste todo a Elena? Ana dejó las mochilas en el suelo, el cansancio del día evaporándose en irritación. El parque parecía lejano ahora, reemplazado por la tensión que cargaba el aire como el smog. «No es un jueguito, Javier. Hoy 3 niños vinieron y planeamos más. Elena solo me ayudó con recursos, nada personal contra ti». Él se levantó golpeando la mesa con la palma. «Recursos de la fundación de su esposa. ¿Sabes lo que parece? Que mi mujer está usando conexiones para meterse en mi trabajo. Hoy en la junta, un colega bromeó sobre la activista de la casa. Me haces ver débil, Ana, como si no pudiera controlar a mi familia». Las palabras dolieron como un puñetazo, evocando la boda, el vestido azul salpicado de lluvia. Valeria se escondió en su habitación, y Ana sintió el peso de ser el puente entre su hija y ese hombre que una vez fue su refugio. «No es sobre controlarte, es sobre mí, sobre crecer. Tú subes en tu empresa, ¿por qué no puedo yo en la mía? Elena y las mujeres de la fundación me apoyan porque ven lo que tú ignoras, que valgo más que ser tu sombra». Javier se pasó las manos por el cabello, el rostro contorsionado por la frustración. El ascenso lo había hinchado de ego, pero debajo asomaba el miedo, a perder estatus, a que Ana lo superara. «Si sigues, podría complicar las cosas en el trabajo».
Ruiz es estricto, no quiere distracciones. Piensa en nosotros, en Valeria. ¿Quieres que nos mudemos a un lugar mejor y termines organizando talleres en la calle? Ana respiró hondo, recordando la dinámica de la fundación. Usa yo para expresar. Yo me siento ahogada, Javier. Yo necesito esto para no resentirte más. Si no lo apoyas, lo haré sola, pero no me pidas que pare. Él calló, el silencio pesado como el tráfico de afuera. Finalmente murmuró: haz lo que quieras, pero no involucres mi nombre. Se fue al balcón a fumar, dejando a Ana con el eco de sus palabras. Llamó a Elena esa noche, mientras Valeria dormía, y la voz serena de la mujer la calmó. Es normal la resistencia, querida. Mañana en la reunión el grupo te dará herramientas, y para el taller traigo más libros. Tú estás sembrando, Ana. Los frutos vendrán. Al día siguiente, la fundación en Polanco era un bálsamo. El frío se mitigaba con el calor de las tazas de ponche sin alcohol que circulaban. Las mujeres escucharon su relato. El éxito modesto del taller, la confrontación con Javier. Laura compartió su experiencia. Mi esposo amenazó con divorcio al principio, pero cuando vio a nuestra hija feliz con mis clases, cedió. Sofía ofreció: usa el grupo para turnos. Si Javier complica, nosotras cubrimos. Rosa, tejiendo un gorro para Valeria, añadió: en Oaxaca los hombres resisten hasta que ven resultados. Muéstrale fotos de los niños. Elena cerró la sesión con una asignación. Documenta el progreso del taller. Invita a Javier a una sesión si se atreve. Ana salió fortalecida, el smog menos opresivo bajo el sol invernal. En el metro de regreso, escribió en su cuaderno: Semana 1, 3 niños. Obstáculo: Javier. Apoyo: Fundación. Meta: 10 la próxima. Esa tarde, en la boutique, mientras atendía a una clienta que probaba un abrigo de lana fina, Ana sintió la bifurcación: seguir o retroceder. Al anochecer, con el cielo tiñéndose de púrpura sobre los rascacielos, preparó la cena y le mostró a Javier las fotos del taller en su teléfono. Él miró gruñendo un no está mal, pero en sus ojos Ana vio una grieta, el inicio de una aceptación a regañadientes. El frío de enero persistía, pero dentro de ella el fuego crecía, alimentado por aliados invisibles en la vasta urbe. El taller continuaría, y con él su transformación, obstáculo tras obstáculo, hacia un horizonte incierto pero propio. Febrero trajo a la Ciudad de México un calor prematuro que se mezclaba con el polvo de las obras en construcción a lo largo de Insurgentes, haciendo que el aire vibrara con un zumbido constante de taladros y bocinas. Ana caminaba hacia el parque de la colonia Roma, con una mochila cargada de libros nuevos, donados por la Fundación, y una caja de galletas de amaranto que había horneado la noche anterior. El sol picaba en su nuca, y el sudor perlaba su frente, pero su paso era ligero, impulsado por el ritmo del taller que ahora atraía a 8 niños cada viernes. Valeria trotaba a su lado, cargando un cartel enrollado que decía: Cuentos que cambian el mundo, su risa cortando el ruido urbano como un rayo de sol. Habían pasado 2 meses desde el lanzamiento, y el taller se había convertido en un ritual. El gazebo del parque, con sus bancos astillados, se llenaba de voces infantiles que repetían rimas de Octavio Paz o inventaban finales alternos para cuentos de hadas mexicanas. Los niños venían de todos lados, hijos de taqueros, de madres solteras que lavaban autos en las esquinas, de familias que malvivían en cuartitos de azotea. Ana dirigía las sesiones con una confianza que no reconocía en la mujer de la boda, esa que se había sentido invisible bajo la lluvia. Imagina que eres el héroe, les decía a los pequeños, y en sus ojos veía reflejado su propio viaje, superar el miedo, tejer palabras en armaduras. Elena había sido clave, no solo con fondos para materiales, sino con visitas sorpresa que animaban al grupo. Estás creando un legado, Ana, le había dicho la semana pasada en la fundación, donde las reuniones ahora incluían actualizaciones del taller. Laura había diseñado un logo simple para los folletos. Sofía tejía pulseras que los niños intercambiaban como trofeos. Rosa compartía leyendas oaxaqueñas que enriquecían las historias. Incluso Marta, la abogada, había revisado un acuerdo informal
para formalizar el taller como iniciativa comunitaria, protegiéndolo de cualquier interferencia. Pero el obstáculo mayor seguía siendo Javier. Su resistencia se había suavizado en superficie. Ahora preguntaba por el número de asistentes sin sarcasmo, pero las grietas en su matrimonio se profundizaban como las avenidas agrietadas por el sismo. El proyecto de software en la oficina lo consumía. Noches de llamadas con el equipo en California, mañanas de juntas con Ruiz que lo dejaban exhausto y irritable. El estrés me mata, se quejaba, pero culpaba a Ana por agregar drama. Una discusión reciente había escalado cuando él encontró un correo de Elena en su teléfono. Felicidades por los 8 niños. Próximo paso, buscar patrocinios locales. ¿Patrocinios? Había explotado Javier esa mañana, mientras Ana preparaba el desayuno en la cocina estrecha, con el vapor del comal subiendo como niebla. ¿Ahora vas a pedir dinero en mi nombre? Ruiz me miró raro en la última junta. Dijo que su esposa está muy involucrada con proyectos sociales. ¿Estás arruinando mi reputación? Ana había apagado la estufa, el olor a chiles quemados llenando el aire. Valeria estaba en su habitación, pero el eco de sus voces podía filtrarse. No arruino nada, Javier. Elena ayuda porque cree en esto, no por ti. El taller es mío. Si te molesta, habla con ella directamente. Él había soltado una risa amarga, ajustándose la corbata. Hablar con ella, como si no supiera que todo esto empezó por mi bocaza en la boda. Pero mírate, sales todos los viernes, dejas la casa desatendida. ¿Y si falla? ¿Vuelves a culparme por no apoyarte? Las palabras habían dolido, reabriendo la herida de la humillación inicial. Ana había sentido el impulso de retroceder, de guardar los libros y volver a la boutique, pero recordó la sesión de la fundación. El apoyo externo fortalece, no lo desperdicies por miedo. No fallará porque no estoy sola. Tú podrías ser parte, en lugar de obstáculo. Ven al taller mañana. Ve a Valeria brillar. Javier había salido dando un portazo, el eco resonando en el pasillo como un trueno lejano. Pero esa tarde, en el parque, el éxito del taller la blindó. Los 8 niños, ahora un grupo fijo, con 2 más en lista de espera, se sentaron en la lona, sus caritas sucias de tierra y entusiasmo. Ana leyó La niña que domaba sombras, una historia sobre una huérfana que usaba cuentos para enfrentar la oscuridad. Las palabras son luces, explicaba y los niños repetían, sus voces un coro improvisado que ahogaba el bullicio de la calle. Valeria, orgullosa, ayudaba a una niña nueva a dibujar su propia sombra heroica. Al final, mientras repartía galletas, una madre se acercó. Era la lavandera del primer día con lágrimas en los ojos. Mi hijo habla más desde que viene. Gracias, Ana. Eres como una maestra de verdad. Esas palabras, simples y honestas, valían más que cualquier bono de Javier. La sesión terminó con el sol bajando, tiñendo los árboles de eucalipto en oro. Ana recogía cuando vio a Javier al borde del parque, apoyado en un poste, con las manos en los bolsillos de su pantalón de trabajo. No había venido por la invitación, pero allí estaba, observando desde lejos. Valeria lo vio primero y corrió hacia él, tirando de su mano. «Papi, ven, mamá contó una historia genial». Él se acercó despacio, el rostro tenso bajo la luz crepuscular. Los niños lo miraron curiosos, y Ana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué haces aquí?», preguntó, manteniendo la voz neutral. «Valeria me mandó un mensaje. Dijo que eras la reina de los cuentos y quería ver». Se agachó para hablar con un niño que le ofrecía un dibujo. «¿Esto es lo que haces? No está mal». No era un elogio efusivo, pero era un paso. Ana lo miró, viendo al hombre que había amado. Ambicioso, pero capaz de aprender. «Siéntate un rato. La próxima semana leemos sobre familias que se unen contra tormentas». Javier asintió, sentándose en la lona con torpeza, mientras Valeria le explicaba el juego de sombras. Por primera vez en meses, el silencio entre ellos no era hostil. Era una pausa, un respiro en el caos de la ciudad. Esa noche, de regreso en el departamento, con el aroma a tacos de suadero flotando desde la taquería de la esquina, Javier se sirvió una cerveza y habló sin acusaciones. Hoy en la oficina,
Ruiz me felicitó por el proyecto. Mencionó a Elena y el taller. Dijo que es inspirador ver a familias involucradas. Quizás exageré mi preocupación. Ana se sentó frente a él, el vapor de la cena subiendo entre ellos. No exageraste. Tenías miedo de perder control. Pero el control real es soltar, Javier. Apoyarnos mutuamente. Él extendió la mano y ella la tomó. No era una reconciliación perfecta. Las grietas persistirían, como las calles empedradas de Roma. Pero era progreso. Lo intentaré. Ven a la cena de la empresa en marzo. Muéstrales quién eres de verdad. Ana sonrió, el peso de la humillación de la boda disipándose como el smog al amanecer. Esa noche, mientras Valeria dormía con su dibujo bajo la almohada, Ana escribió en su cuaderno: Semana 8, 8 niños, obstáculo superado, Javier, apoyo, todos, meta, expandir el taller. La ciudad dormía a su alrededor, con sus luces parpadeantes y sueños entretejidos, pero Ana ya no era la mendiga del vestido azul. Era la tejedora de historias, la que había encontrado su voz en medio del bullicio, con aliados que la impulsaban hacia un futuro propio, lleno de promesas reales y emocionales. El viaje no terminaba, pero ahora caminaba con la cabeza en alto, lista para lo que viniera.